Hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a mi canal Geli Teje Crochet. En este tutorial número 12 dedicado al altar de muertos, te invito a que aprendas a tejer en crochet este bello florero que sin duda le dará un toque especial a tu decoración. Les muestro la lista de los materiales. Iniciamos haciendo un anillo mágico, 3 cadenas, y dentro del anillo vamos a tejer 15 macizos. Que sumados a las 3 cadenas iniciales hacen 16 puntos en esta primera vuelta. Así queda nuestra primera vuelta. En esta labor vamos a iniciar todas las vueltas con 3 cadenas. Entonces la vuelta número 2 va a llevar 2 macizos juntos en cada punto hasta terminar la vuelta con 32 macizos. Y vamos a tejer una vuelta más con 32 puntos nuevamente. Y así se ven ya las primeras 3 vueltas. 16 puntos, 32 y 32. Para la cuarta vuelta hemos tejido los primeros 8 macizos. Ahora vamos a ubicar el séptimo y el octavo, porque sobre esos dos vamos a tejer la primera florecita. Tejo 3 cadenas y a la mitad del octavo punto voy a hacer un punto deslizado. Y ese es el primer pétalo, lleva 6 en total. Hago 3 cadenas y este octavo punto está sobre este de la vuelta anterior. Entonces por la parte de atrás, pasando ese punto, voy a hacer un punto deslizado. Y aquí ya queda el segundo pétalo. A la mitad del octavo y antes del octavo punto en la parte de abajo, ahí puse el punto deslizado. Ahora vamos a ir dando vuelta. Hago 3 cadenas y el siguiente punto deslizado va a estar en medio del séptimo y del octavo, aquí. Ya está el punto deslizado y el tercer pétalo. Hago 3 cadenas y ahora pasando el séptimo, porque acuérdense que veníamos hacia acá, 6, 7 y 8, pasando el séptimo, ahí voy a hacer el siguiente punto deslizado. Aquí ya llevamos 4 pétalos. 3 cadenas y exactamente a la mitad del punto número 7 hago un punto deslizado. Llevamos 5 pétalos, 3 cadenas y un punto deslizado donde iniciamos la flor. Entonces quedan 2 pétalos sobre el séptimo punto, 2 en la parte de abajo, 2 sobre el octavo punto. Ya son los 6. Y continuamos tejiendo en un punto en cada punto hasta completar nuevamente 8. Y en el séptimo y en el octavo hacemos otra vez una florecita. Y octavo. Y sobre estos dos vamos a repetir la flor de aquí. Les voy a mostrar en color para que se aprecie un poco mejor. Estos son nuestros 8 puntos. Les marqué en color diferente los de abajo para que vean a dónde va a llevar el punto deslizado para los 2 pétalos que quedan abajo. Entonces, la flor también la voy a hacer de otro color para que se note perfectamente en dónde van colocados cada uno de los pétalos. 3 cadenas y un punto deslizado en el octavo punto. 3 cadenas
y un punto deslizado pasando el octavo punto. Tres cadenas y un punto deslizado entre estos dos puntos, entre el séptimo y el octavo. Tres cadenas y un punto deslizado pasando el séptimo punto. Tres cadenas y un punto deslizado a la mitad del séptimo punto, igual que el que hicimos aquí en el octavo. Tres cadenas y un punto deslizado donde iniciamos tejiendo la flor. Les muestro en todos los ángulos para que puedan comparar su tejido con el que estoy haciendo yo. Ahora entonces, durante toda la vuelta vamos a tejer 8 macizos y sobre los dos últimos una flor. Y así quedó ya nuestra vuelta con 4 flores en total. Vamos a tejer arriba de estas 2 vueltas de 32 macizos cada uno. Los puntos que están intermedios entre una flor y otra se tejen uno sobre otro. Y el punto que va a tocar en donde está la flor se va a tejer en macizo en relieve por encima. Llegamos aquí y el macizo se va a tomar abrazando los dos pétalos superiores. Y el resto de los puntos van un punto en cada punto hasta terminar la vuelta. Entonces vamos a tejer una vuelta con flores, 2 con solo macizos, otra con flores, 2 con macizos, otra con flores y 2 con macizos. Así tejimos ya nuestras primeras 12 vueltas. Vean cómo quedan las florecitas alternadas. La primera vuelta y la última de flores queda alineada entre sí y las otras quedan intermedias. La siguiente vuelta la comenzamos con 3 cadenas más una de separación que va a llevar el punto. Hacemos un macizo en el mismo punto y una cadena. En cada punto vamos a hacer lo mismo: un macizo, una cadena, un macizo y una cadena. Pasamos al siguiente punto: un macizo, una cadena, un macizo en el mismo punto, una cadena, y pasamos al siguiente punto: un macizo, una cadena, en el mismo punto un macizo, una cadena, y pasamos al siguiente punto. Así hasta terminar la vuelta. Terminamos nuestra vuelta. Aquí ya formó un holán. Ahora vamos a tejer la última vuelta y vamos a pasar con un punto deslizado al primer espacio. Hacemos 3 cadenas, pasamos 2 puntos sin tejer y en el siguiente espacio un punto deslizado. 3 cadenas nuevamente, pasamos 2 puntos sin tejer y en el siguiente un punto deslizado. Y así hasta terminar la vuelta. Ahora le vamos a colocar un hilo elástico en la vuelta número 12 y con el ojo de la aguja, no con la punta, vamos a ir haciendo un hilván, un punto sí y un punto no, hasta terminar la vuelta. Ahora el recipiente que voy a utilizar, en apariencia el fondo parece redondo, pero está cuadrado.
Eso permite que le dé una forma bonita al florero. Ahora este hilo se va a apretar sin hacer más que ese nudo y enseguida un moñito. Entonces hay que detener el centro para que no se deslice. Y una vez que queda fijo, lo vamos a pasar por el revés y lo ocultamos. Por último hay que acomodar los pliegues para que el holán se vea uniforme. En la parte de adentro hay que colocarle algo blanco, ya sea una servilleta, una toallita de papel, para que a la hora de colocar las flores, como los tallos son verdes, no se vea el tono a través del tejido. Terminamos nuestro trabajo. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.